Bienvenidos a la aventura de la humanidad. En el episodio de hoy, las guerras. Muchos de ustedes pensarán en armas, bombas, soldados o guerrilleros, muertos, ciudades destruidas, entre otras cosas. Bien, la guerra se define como un conflicto armado entre dos grupos humanos relativamente masivos, empleando todo tipo de estrategias y de tecnologías, con el fin de imponerse de manera violenta sobre el otro. Ahora bien, ustedes saben en qué año estallaría la primera guerra en la que casi todas las naciones se verían involucradas. Sí, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, o de la Gran Guerra. En ella, se enfrentarían las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaban la Triple Entente, conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y la Gran Bretaña. En el otro bando se encontraba la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque este último se pasaría al otro bando en 1915, en plena guerra. Entre una de las causas de la guerra se encontraba el imperialismo, pues todos los países querían conquistar territorio. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que había provocado conflictos sociales dentro del continente, por lo que con todos estos problemas la olla de vapor tenía que estallar, siendo la gota que derramó el vaso el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, quien era el heredero del Imperio Austrohúngaro, asesinato cometido por el grupo nacionalista serbio Mano Negra, esto en protesta por el plan del imperio de anexionarse territorio balcánico. Este asesinato provocaría la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, haciendo así una reacción en cadena. La guerra terminaría en 1918, con la victoria de la Triple Entente. la guerra es sin duda uno de los temas más importantes para entender al ser humano, y desgraciadamente determina una gran parte de su historia. Sin embargo, los cambios no solamente se dan a través del conflicto armado, también provienen de grandes ideas y grandes pensadores. Y uno de los más grandes es sin duda Karl Marx, quien determina una gran parte del pensamiento occidental a partir del siglo XIX. Vamos a ver cómo lo hizo. Karl Marx y el socialismo, aquella doctrina que promueve la abolición de las clases sociales y el intervencionismo del Estado en la economía. Para muchos, una doctrina que funciona de manera moderada, para otros, un fracaso utópico. Y a todo esto, ¿cuál fue el primer país en implantar un Estado marxista? Bueno, aquí la historia, y todo empieza con la denominada Revolución Rusa. Durante los siglos XIX y XX, en el Imperio Ruso, el 80% de la población se componía de campesinos que vivían en la miseria, sin educación y en pésimas condiciones sanitarias. La mayor parte de las tierras se encontraba en manos de la nobleza y de la iglesia. En el aspecto político, existía un régimen autocrático donde predominaba la voluntad del monarca. Para 1917, habría una escasez de alimento debido a que Rusia había entrado a la Gran Guerra, provocando diversas huelgas. El 2 de marzo de dicho año, el zar Nicolás abdicaría al trono, instaurándose un gobierno provisional moderado dirigido por los mencheviques, hasta que el 7 de noviembre, los bolcheviques, el ala más radical, con un grupo de soldados y obreros, derrocarían al Estado provisional ruso e instaurarían así el primer Estado socialista a nivel mundial. Sí, yo te entiendo. Es casi como si desde aquí te escuchara. Seguramente estás pensando algo así como, pero ¿cómo es que todas estas cosas que pasaron hace más de 100 años en lugares tan lejanos como Inglaterra, Rusia y Alemania nos afectan hoy en día? Bueno, pues hazte una pregunta. ¿Sabes cómo funciona el dinero? ¿Sabes por qué pagamos las cosas con dinero? ¿Quién lo fabrica? ¿Por qué no podemos hacer más? ¿Por qué no todo el mundo tiene más de ello? Bueno, el primero de los problemas es una limitación física de la que realmente no podemos escapar. Imagínate que tú necesitas comida, pero para obtener esa comida tienes que dar algo a cambio. Imagínate que a cambio de esa comida tú puedes dar ropa, zapatos, algún mueble, el tipo de cosas que se fabrican a través de los oficios. Bueno, eso habría sido en el mundo antiguo, todavía en la época de las primeras ciudades, como con los sumerios.
El día de hoy lo hacemos con dinero, pero ¿cómo se decide lo que una cosa vale? ¿Cuánto dinero tienes que pagar? ¿Y cuánto dinero te pagan a ti por tu trabajo? En la teoría de Marx, este valor se determina por el tiempo de trabajo, el tiempo que tú tienes que invertir para poder producir esa cosa. De esta manera, el valor de todas las cosas es relativo al tiempo de producción. En algún momento de la historia de la humanidad se decidió que el tiempo relativo se iba a determinar por el tiempo en el que se puede producir el oro. O bueno, extraer de las minas, transformar en monedas, ya me entiendes. El asunto es aquí que los trabajadores son los que producen ese dinero, son quienes están trabajando. Marx argumenta que los productores, o más bien los dueños de los medios de producción, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, se quedan con la mayor parte de la riqueza producida por el trabajo. Durante la Revolución Industrial, esto creó una brecha enorme entre los trabajadores y los dueños de las fábricas. A los trabajadores se les pagaba apenas lo suficiente para sobrevivir, y sus hijos, los niños, comenzaron a trabajar desde muy pequeños. No eran vistos sino como mano de obra barata. Pero esto no era sino el comienzo de los problemas. Las formas de trabajo que se generan a través de las máquinas exigen especialistas y técnicos que pasan la mayor parte de su tiempo en posiciones y realizando actividades repetitivas que lo único que hacen es destruir su cuerpo. Pero aún hay más. La crítica de Marx va encaminada a que una vez que el trabajador ha creado una parte de lo que se produce, lo tiene que entregar al capitalista. De esa manera, el fruto de trabajo no le pertenece en ningún sentido. El pago monetario, que es completamente simbólico de ese trabajo, no satisface el deseo natural que tiene el ser humano de crear. Y esto hace que los seres humanos se ausenten de sí mismos, que no se sientan parte de este mundo. ¿Alguna vez has estado en un lugar al que sientes que no perteneces? ¿Alguna vez algún amigo te ha dejado de hablar? Imagínate que ese sentimiento es lo que determina tu vida, está permanentemente sobre ti. En otras palabras, se trata de una especie de esclavitud. Marx argumentaba que la única manera de escapar de esa esclavitud, al menos durante el capitalismo que a él le tocó ver, era haciendo una revolución, en la que se destruyera esta brecha entre el capitalista y el trabajador. Esto fue lo que Lenin intentó durante la Revolución Rusa, y por eso es importante para nosotros hoy en día. Una de las características del capitalismo es la acumulación de riqueza a través de la producción de bienes. El segundo paso del capitalismo es vender todos esos bienes, y para ello tiene que crear un mundo en el que las personas deseamos y deseamos cada vez más cosas, aunque no las necesitemos. Una de las consecuencias más terribles de esto es la destrucción de nuestro planeta. La mayoría de la contaminación es creada por las fábricas y por los requisitos energéticos de estas fábricas, es decir, por la quema de combustibles fósiles que se requieren para crearlos. Independientemente de cuál sea la solución a este problema, el socialismo le mostró a la humanidad que el capitalismo no es el único camino, que hay otras maneras de organizar el mundo. Nos toca a nosotros organizarnos, decidir sobre ellas, ver cuáles son los problemas que tiene la humanidad, cómo podemos ayudar a nuestro planeta y a las generaciones que aún no llegan. Pero ya habíamos dicho que el siglo XX está lleno de muchos acontecimientos importantes. Lo bueno del siglo XX es que muchos de esos acontecimientos están ahí para que podamos verlos. Otros están grabados a través de la fotografía, del cine, de la grabación de audio, todas estas cosas que antes no eran posibles. Pero como tenemos que elegir entre algunas porque serían muchísimas cosas y no nos daría tiempo para todas, vamos a ver algo como la arquitectura. Pues bien, ahora nos vamos con la arquitectura, con una nueva imagen surgida en 1919 en la Alemania de la posguerra. ¿Saben ustedes de qué estilo arquitectónico estamos hablando? Así es, chicos, de la escuela de Bauhaus, de la mano de Walter Gropius, quien se oponía a la imitación servil de los estilos de la antigüedad. La escuela sería cerrada en 1933 por los nazis debido a que su fundador era de origen judío, considerándolo una amenaza para la nación. Vaya, esto no lo veía venir. Desgraciadamente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Pero quédate con un par de preguntas. ¿Crees tú que la riqueza está mal distribuida? ¿Crees que el arte debe ser libre para hacer lo que quiera independientemente de quién la haya creado o en qué contexto? Cuando juegas videojuegos o ves películas, ¿alguna vez te fijas en la arquitectura? ¿Has visto los edificios? ¿Sabes a qué corriente pertenecen? ¿Por qué algunas ciudades tienen una pinta y no otra? ¿Por qué podemos identificar ciudades como Zacatecas, Morelia
y quizás algunas de España como Madrid o Barcelona, bajo estilos parecidos. ¿Y por qué no se parece nada a las ciudades norteamericanas, por ejemplo? Y la pregunta más importante del día de hoy: ¿deberíamos preguntarnos cómo funciona el mundo y tratar de modificarlo para que sea mejor? ¿Crees que tú tienes el poder de hacerlo? Y si no lo tienes, ¿deberías buscarlo? ¿O crees que alguien más lo va a solucionar por ti? Eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo capítulo de La aventura de la humanidad.